Hola, ¿cómo están? Claudia Amigo es una mujer entregada a todo lo que tiene que ver con la lucha contra todo tipo de abuso infantil. Es doctora en psicología y especializada en un tema tan urticante, ¿no es cierto?, que nos envuelve a toda la sociedad y que de alguna manera nos humilla como tales, en el sentido de que una gran proporción de chicos, de un grupo etario que debería estar contenido bajo todos los puntos de vista, a veces son sometidos con situaciones realmente dramáticas, aberrantes. Ella, docente además, en cada palabra, en cada reflexión, nos deja con un pensamiento especial sobre de qué manera hay que encarar esta problemática y bueno, en el día a día es uno de los que más cultiva dentro de nuestro medio la situación de poder paliarla de alguna manera, con todo tipo de situaciones que ella desarrolla, maneja y bueno, con un equipo de trabajo que también la contiene. ¿Cómo andás, Claudia? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto Muchas tenerte. gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. No, mirá, días pasados hablábamos en CNN Radio, en el programa de Palabra, con Silvina Juárez, tuvimos la oportunidad de hacerte una nota y sos una mujer muy suave, de palabras medidas, pero rotunda y cruda cuando de pronto desarrolla esta temática y es la única manera para que tengamos conciencia. La pregunta es ¿por qué, Claudia? ¿Por qué, de alguna manera, porque nos gusta conocer a la persona, por qué te inmiscuiste en semejante problemática, ¿no? ¿Qué te llevó, digamos, a trabajar y tan fuertemente en esto? Trabajar con niños sensibiliza y uno se puede quedar en la queja o trabajar a favor de ellos. Y todos de alguna manera nos podemos comprometer. Yo he investigado sobre el tema, trabajo sobre el tema, pero cada persona cuando denuncia, cuando intenta de ayudar a un niño se compromete. Es un trabajo entre todos. Pero el estar con el niño, ver al niño maltratado, o en mi caso que denunciando el maltrato de un niño no creían que lo estaba haciendo y murió en mis brazos, marca mucho. Marca al punto de o quedar paralizado en la impotencia profesional o seguir trabajando a favor de ellos. Y en mi caso me dio fuerza para seguir adelante. Qué cascarón que uno tiene que de alguna manera desarrollar hacia uno mismo para poder seguir llevando a cabo este tipo de tarea, ¿no? Porque obviamente está la sensibilidad y todo lo que de pronto te puede llegar a ocurrir después de cada instancia como la que acabas de marcar recién. ¿Cómo pudiste lograrlo? En equipo, con el apoyo de docentes, de directores, de colegas, de trabajadores sociales, siempre trabajando en equipo. Y también con el sostén familiar, porque bueno, cuando uno denuncia también atraviesa situaciones de amenazas. ¿La has pasado y algunas Sí. con límites que que han superado ciertos límites, digamos, extremas? Sí, sí. ¿Por ejemplo? No solamente amenazas, y por ejemplo, avisarme que venía un auto a buscarme a la institución para llevarme a una sala de tortura. Claro. Y tener que salir por detrás de una institución. Y hay colegas que también han pasado por lo mismo. Bueno, ¿ves? Eso tiene que ver con el compromiso que muchas veces le pedimos a la sociedad, que la sociedad de pronto no se compromete por ese tipo de miedos que de pronto les pueda llegar a ocurrir ese tipo de situaciones como la que vos tuviste que padecer. Pero yo digo, si no te comprometés con la realidad de un niño ultrajado, un niño abusado, ¿con qué te vas a comprometer? ¿Para qué estamos en este mundo, no? San Martín decía, en la vida debes ser lo que debes ser o no serás nadie. Claro, una frase ¿No? bueno, uno tiene que ser fiel. muy utilizada, pero a veces muy poco desarrollada en la realidad, ¿no? Uno tiene que ser fiel a sus principios. Sí. Cuando uno conoce que un niño está siendo maltratado o lo va detectando, no puede mirar para el costado porque se vuelve cómplice. Sí. Y podemos decir las amenazas que he recibido, pero también puedo decir que estoy aquí hoy hablando con vos. Claro. ¿Y qué cosa, de pronto, Claudia, que, a ver, cuando uno mira, porque las estadísticas por algo están, que el 80% de los casos de abuso infantil tienen que ver con situaciones intrafamiliares, o sea, Sí.
nada, a uno se le torna incomprensible, pero es una realidad que existe, Sí. en definitiva. Lo podés analizar desde lo macro hasta el aspecto individual. Si vamos a lo macro, estamos en una sociedad patriarcal donde el varón tiene que ocupar el lugar del saber, del poder, del deber. Por ejemplo, los hombres no deben llorar, porque si lloran es una debilidad y no una manifestación emocional. Claro. ¿No? Esto es lo que se sostiene. Sí, sí, claro. En el sexo hay que rendir. Siempre hay que satisfacer a una mujer. Hay que restringir las emociones y lograr siempre el éxito. Los varones pueden defenderse con violencia en un juego, por ejemplo. Al varón se le permite, bueno, tener hasta juegos más violentos que a una nena. Entonces, socialmente se va estructurando una modalidad de ser varón que insta a buscar el poder. Sí, y a partir de ahí el sometimiento hacia el otro. Exacto. Hacia la otra. En tanto que las nenas son criadas y miradas culturalmente desde el lugar de que tienen que ser dulces, bellas, claro, ama de casa, femeninas. Y de esta manera, estructurando esta visión de varón, no se va distinguiendo lo que es el deseo sexual del buscar poder en la sexualidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace un abusador? Busca satisfacer su propio placer, como decimos, su propio narcisismo y elevar su estima, dominando totalmente al otro. ¿A quién puede dominar? A una mujer sometida o a un niño. Y en este caso hay una inclinación, en el caso del abusador sexual, hacia los niños. Si sos varón, tenés que saber mandar. Y ni qué hablar delante de una mujer. Entonces, de esta manera se va estructurando una manera de ser varón que alimenta ya la tendencia individual del abusador. A esto que hay que agregarle en el caso de abusador sexual, que ellos se identifican con la sexualidad del niño. Es como que hay una regresión en su sexualidad, por eso le atrae a los niños. Otro factor que se conjuga es lo que llamamos un error de atribución. A ver. Un niño le da un abrazo, una caricia, y ellos lo interpretan que es una provocación, o bien debe querer algo y lo tengo que satisfacer. Sí, me suena disparate, pero bueno, desde lo psicológico, claro, desde lo científico hay razones, ¿no? Y la otra, la desinhibición, ¿no es cierto? Porque no tiene límite interior y algunos necesitan desinhibirse a través, por ejemplo, de las adicciones, ¿no? Pero el abusador, justamente, ¿qué es lo que busca? Elevar su estima, pero a través del poder en la sexualidad. ¿Cómo sería esto a diferencia de una persona que elige como pareja justamente a un par? Y acepta lo que es diferente. Tiene que aceptar que tiene deseos diferentes, opiniones diferentes, claro, que no siempre puede gratificar a nivel sexual y claro, con eso se convive, ¿no? Esto de poder aceptar las diferencias del otro sin destruirlo. ¿Qué pasa con el abusador? No acepta la diferencia. Automáticamente tiene una posesión y un sometimiento total sobre el otro, entonces, claro. Entonces el otro no le va a hacer frente, no va a confrontar. ¿Y quién no va a confrontar fundamentalmente? El niño, que a su vez se somete porque es una persona de confianza el abusador. Como vos decías, en el 80% de los casos son
padres, padrastros, por Y ejemplo. abuelos, tíos. Abuelos. También, bueno, he tratado a una mamá abusadora, pero es lo menos. Es decir, va a intentar de buscar como víctima a aquella que puede seducir o puede maltratar, en algunos casos con golpes, para lograr el propio placer. Ahora, fíjate lo curioso, porque uno dice, bueno, se siente, digamos, con mucha soberbia, Omnipotente. es un perverso, sí, pero no tenemos que olvidar que está destruyendo su propio producto a un familiar. Y eso habla de cuán baja él la estima y a su vez cómo distorsiona la realidad como para buscar elevar su estima a través del sometimiento del Claro. otro. Y de estos depravados hay casos todavía, bueno, que tienen una relevancia todavía de mayor aberración todavía cuando se trata de bebés, porque existe también eso. Entonces, ¿de qué manera caratularlo, desde qué lado enfocarlo, ¿no? ¿Cuál es el sentido cuando no los hay con ningún chico? Pero tratándose de bebé todavía el sentido aparece como, es imposible otorgarle ni siquiera un argumento. O sea, ¿cuál es el argumento? ¿De someter a un bebé? O sea, no me lo explico. No tiene un límite internalizado. No puede diferenciar lo que es permitido de lo que es prohibido. Si eso le da placer, siga adelante. Y más con un bebé que ¿quién lo va a denunciar? El bebé no puede hablar. Aún es mucho peor. Está lo social también inserto en todo este tema, de alguna manera, Claudia, cuando uno dice, por ejemplo, pucha, de pronto conviven en una habitación 7 hermanos, o los hermanos con los padres, o los hermanos con los abuelos. Y en ese sentido también hay muchos perversos o depravados que han sufrido la misma condición de chicos. Eso muchas veces se da, ¿no? El tema de que los que han sido violados o abusados de chiquitos terminan implicados en esa misma situación hacia otros. No siempre es así. No siempre, ¿no? pero sigo, no siempre, no siempre algo... es así. Se puede identificar con la víctima o con el victimario. Hay abusadores que piensan que, bueno, ya que nadie hizo nada por mí y fui abusado, voy a abusar para sacar ventaja, es decir, para no ser ya la nena de nadie. Claro. Pero si bien esto circula como mito, que todo aquel que fue abusado va a abusar, no necesariamente va a abusar de manera sexual, porque hay que jugar con otras variables. Por ejemplo, si alguien hizo algo por él o por ella, si denunció, si encontró a alguien que confiara en su palabra, si se sintió acompañado, si puede superar el trauma. Por eso, digamos, no podemos tampoco condenar, digamos, ¿no?, a una persona que ha sido abusada a pensar que, bueno, cuidado, No, no, luego, esa ¿no es cierto?, estigmatización, abusar, no, obviamente que no, ¿no? por nada, no, Sí, inclusive sí. al contrario. No, digo que muchas porque... veces se da esa relación Sí. de que el abusador de pronto tiene esa connotación Sí. en un porcentaje, ¿no? Sí. Pero bueno. Lo que sí sabemos que el 80% de las madres de bebés abusados, ellas fueron abusadas en su infancia. Bueno, a ese punto de contacto que sí existe. Y muchas veces, ¿qué pasa con la persona, que en este caso con la mamá, que ve que sucede ese tipo de situaciones dentro de su familia y no se anima a denunciar o a terminar o a sacudir el mantel y decir basta? O sea, hay una situación de temor, de miedo, de mirar hacia otro lado, de no reconocer la realidad. Algunas niegan la realidad para no angustiarse más y no sabe cómo enfrentarla. ¿Es un tema intelectual, un tema de preparación, un tema emocional, psíquico? ¿Hacia dónde apunta eso? Tiene que ver más bien con los mecanismos psíquicos que con los intelectuales, ¿no? Cómo poder afrontar el efecto sorpresa o la angustia. También tenemos otras que son cómplices y no lo hacen, no denuncian o no rescatan a sus hijos porque, bueno,
tienen miedo de quedarse sin sostén económico, por ejemplo. Y otras, perdón, lo naturalizan. Es decir, bueno, posiblemente porque han vivido una serie de abusos, lo terminan naturalizando. Claro. Una persona, una mujer, Alicia Oberman, muy allegada a vos, tiene un mensaje para brindarte. Ella no está tan cerca de acá, está en Buenos Aires, Sí. pero bueno, después vamos a hablar un poquito de ella también y escuchémosla ahora, a ver. Bueno, gracias. Conocí a Claudia hace bastantes años, porque yo era profesora titular de la Universidad de Palermo y profesora del doctorado, y en ese momento la doctora Casullo me propone ser la asesora científica de una doctoranda de la Universidad de Palermo que quería hacer una tesis doctoral sobre el tema del abuso sexual en bebés, y realmente había pocos profesionales que se quisieran embarcar en esa línea de trabajo. Entonces, cuando Martina Casullo me lo propone, le digo que sí, que el tema me interesa, porque dentro de las líneas de investigación que yo tenía, no tenía en el equipo a alguien que quisiese investigar el tema del abuso sexual en bebés. La cité, nos encontramos con Claudia, y Claudia realmente me conmovió por cómo ella tomó este tema. Esa fue una primera impresión, y le dije desde el principio que yo iba a ser su asesora científica, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntas y a compartir jornadas, congresos y el libro que ella con mucho tesón ha sacado. Mi pregunta es, ¿cómo le ha ido en estos años? ¿Qué piensa del tema? Y yo lo que quiero más que todo es, Claudia, felicitarte porque pudiste introducir en el país y en América Latina un tema tabú dentro de esta línea de trabajo perinatal y de primera infancia. Un gran abrazo. Es un tema tabú, claro, descarnado, que hasta uno cuesta a veces preguntar sobre eso, pero tiene mucha razón cuando Alicia plantea esta situación, ¿no? Es tal cual. Sí, yo soy una agradecida, Alicia, porque no había científico que me quería acompañar en la investigación sobre cómo detectar el abuso sexual en bebés cuando no hay indicador físico. Claro. Incluso me decían, no vas a llegar a buen puerto, pero los que hemos trabajado en el campo de la niñez sabemos que sí es posible, y de hecho desde las instituciones de salud y de justicia en 2 años derivaron 13 bebés confirmados. Sucede. En partido de Bahía Blanca, ¿no? Y soy una eterna agradecida a ella, porque cuando se dirige una tesis y no se llega a ese buen puerto, no se habla bien tampoco del director. Claro. Es un desafío que ella aceptó. Y en este tiempo me he sentido con mucha satisfacción de saber que se puede aportar, que de estos temas sí se tienen que hablar, porque todo aquello que no se enuncia no existe. Claro. Y una manera de prevenir es justamente hablarlo, para que la comunidad tome conciencia. Luego proseguir en el compromiso de escuchar, de observar y denunciar. No alcanza solo con detectar, también tenemos que denunciar para no volvernos cómplices de la situación. Y qué importante, de alguna manera, Claudia, tiene que ver el tema de los docentes, ¿no? Porque muchas veces los chicos tienen la forma de, demostrar que algo les está ocurriendo a través de gestos, de situaciones, de berretines, de dibujos, a partir de un dibujo. Y a veces, muchas veces los docentes son los que captan esas realidades. Y hay un trabajo ahí multidisciplinario que desemboca justamente en tomar realidad de lo que está sucediendo con ese chico, ¿no? Me parece que
es ese nivel de compromiso y ese nivel de, digamos, de sostén es clave para que, bueno, los casos que andan dando vuelta por ahí de pronto salgan a la luz. Sí, los docentes son muy protagonistas en esto, en poder detectar. Y yo he tenido la buena experiencia de encontrarme con docentes muy comprometidos. De hecho, bueno, en 20 años que trabajé en instituciones con niños, siempre formó parte del equipo el docente, Claro. trabajar a mano con él. Claro. Sí, y está bueno que lo digas y que lo mencionemos porque muchas veces pareciera que al docente solamente se lo involucra en el tema de enseñar a restar y sumar, cuando hoy prácticamente es un educador más y también comprometido con estas realidades, ¿no? Que bueno, las tenemos y muy cerca. Y, Perdón, sí. Te quería ejemplificar esto. Hace 20 años atrás, una docente, Mabel, me llama: Claudia, vení, mira esto. Era una bebé de 1 año y medio que cerraba sus piernas, arqueaba la cabeza hacia atrás y apretaba sus puñitos en el cambio de pañal. Y ella dijo: pero si antes lo permitía, ¿por qué ahora no? Y no tenía dermatitis. Y esto nos condujo a la casa para indagar lo que estaba sucediendo, y la nena, mientras tanto, que tenía esta conducta defensiva, nombraba al primo. Y luego, hablando con la hermana mayor de 5 años, nos hace referencia a las conductas abusivas que tenía el primo y la madre para con ellas, ¿no? Como actos preparatorios al coito de ellos. Fíjate qué señal, ¿no? La que enviaron, la bebé mandó una señal increíble. Exacto. Pero fue escuchada y observada por la docente. Y gracias a ella, hoy tenemos como indicador para detectar en los bebés la conducta defensiva al cambio de pañal, claro, que lo hemos observado en la mayoría de los bebés abusados. Fíjate. Porque bueno, acá no hay cámara Gesell para los bebés, que la cámara Gesell es un aporte invalorable para chicos, ¿no? Ya de cierta edad. ¿Y qué otros tipos de mensajes envían los chicos para que estemos pero muy atentos? Porque también el otro día fuiste muy cruda y muy realista, y está bueno que sí sea para darnos cuenta. Hay situaciones que hay que tener muy en cuenta, con el tema de cuando el chico se sienta. Vos mencionaste algunas situaciones que me dejaron pensando. En primer lugar, hay que ganarse la confianza del niño. El niño va a hablar de lo que le está sucediendo cuando entre en confianza con, pongamos, el docente o una persona allegada. Claro. Pero no siempre habla por miedo, porque un niño lo que no quiere es generar un problema en la familia o que por su culpa un familiar vaya a la cárcel. Por allí recibe también amenazas, ¿no? También, claro, también es amenazado, claro, por supuesto. Entonces, la observación nos permite también ayudar, ¿no? Como un instrumento. Por ejemplo, hay niños que caminan en puntitas de pie y uno con delicadeza tiene que observar qué le está sucediendo. Si dice no, no pasa nada. Una cosa es jugar, ¿no? En puntita de pie, y otra es cuando camina con frecuencia, claro, y no tiene, digamos, un problema claro, una razón específica, digamos, que lo avale. Bueno, puede que esté pinchado, como hemos encontrado, con tenedores, quemados con cigarrillos, niños que no se quieren sentar. La postura al sentarse, ¿no? Claro, yo a mis alumnos que estudian docencia le digo, cuando un chico no se quiere sentar y ven que su espalda va hacia adelante, no lo obliguen. Más vale primero investiguemos si no fue golpeado, ¿no? Que ese es un indicador de abuso físico. Claro. También te mencionaba la otra vez, la técnica del submarino es más común de lo que se cree, que es tomar de los pelos a niños y ponerlo bajo agua, casi hasta ahogarse, y sacarle la cabeza. Nosotros hemos visto varios niños con broncoespasmo en repetición, que después, bueno, ellos hablaban de ser sometidos a este tipo de técnicas
de castigo, ¿no? En realidad sí, Sí, es sí, que castigo tiene más que ver que más con disciplina. la época de represión militar y todo lo que sucedió, que con decir, bueno, prácticas que le hacen a los chicos, todas de alguna manera, no sé, aberrantes, ¿no? Sí. La Por semana, darte algún ejemplo, ¿no? sí, Tenemos varios indicadores para detectar de acuerdo al tipo de maltrato y a la edad. a ver, Este es un ejemplo. Bueno, como hoy te decía, si consideramos el abuso sexual en bebés, una conducta es esta, la conducta defensiva. Igual que en otras edades, los juegos y las conductas sexuales inapropiadas para la edad. Que un niño, por ejemplo, se masturbe en forma privativa es esperado, que lo haga de manera compulsiva no es claro, esperado, claro. ¿no? Hemos visto bebés de 8 meses desnudar con la boca a un muñeco y pasarle la lengua en la zona solamente genital. Entonces, estos son observables que nos permiten avanzar Conclusiones, claro. para seguir investigando. También hay que aclarar que con un solo indicador no se puede diagnosticar. No, pero bueno, pero esa es la lucecita que se prende y que nos indica una alarma, ¿no? Claro. Sí, y bueno, después tenemos otras conductas en niños más grandes como las pesadillas con el abusador, conductas hipersexualizadas, problemas en el aprendizaje. Hay niños que son capaces pero se autocastigan no pudiendo progresar, no solamente por el efecto del trauma que lo desconcentran, sino justamente porque una de las aristas del trauma es sentir culpa. Entonces, por culpa, se autocastigan no queriendo progresar en un área que es interesante para el niño, que le da estima, como es el aprendizaje, el estudio. Tal cual. Bueno, si vamos a un indicador de abandono emocional, podemos ver los niños que en invierno están vestidos como en verano, pudiendo los padres, ¿no? Vestirlo de otra manera. No estoy hablando de de familias con carencias económicas. Desnutridos porque la madre no le cocina, teniendo la posibilidad de hacerlo. En este caso estamos en negligencias. Y ya el maltrato emocional sería agredir La subestimación verbalmente, total, permanente, no servís sí, para nada. amenazarlo, sos un Claro, idiota, nunca vas a claro, llegar a nada en la claro, claro. vida. O ese abandono emocional de no leer las señales, de no tener una comunicación con el hijo. Y pasamos también a las amenazas. Si no hace lo que yo quiero, vas a ver la cachetada que te doy o te voy a moler a palos. Y esto todavía a nivel cultural se acepta, ¿no? Se escucha todavía que, bueno, una buena paliza no Sí, viene viene mal. bien, una buena tunda, sí. Ahí. A ver, la Semana de la Infancia no hace mucho que la desarrollaron. Ese tipo de temáticas viene cada tanto, es un soplo de aire fresco, ¿no? Está bueno. Sí, se hizo en el 2010 y en el 2011, cuando trabajaba en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Y lo bueno es que intervinieron muchas instituciones de Bahía Blanca y las instituciones de niñez del municipio. Profesionales fueron a distintos barrios para trabajar temáticas que pedían en la zona, ¿no? O en la comunidad. Entonces, cómo devolver la imagen de estima a una mujer, Claro. por ejemplo, juegos entre niños y padres como una forma de reencontrarse, cómo prevenir, por ejemplo, me acuerdo las caries, que esto lo pedían los niños, cómo tenemos que hacer para no tener caries, ¿no? Porque los chicos también pedían, ¿no? Ya, fíjate. Entonces, digamos, la prevención podíamos hacerla desde temas de salud mental hasta los temas de salud clínica propiamente dicha. Fantástico, ¿No? fantástico. Fuera de micrófono o fuera de cámara, me decías que quizás hubo alguien que de alguna manera, casi sin pensarlo, te llevó a toda esta temática, todo este trabajo, a involucrarte tanto con todo lo que tiene que ver con la psicología infantil, con el abuso infantil, desde tu ámbito profesional.
¿Tu abuela tuvo algo que ver con todo esto? Sí, mi abuela paterna era muy cariñosa. Amelia. Amelia. Yo llevo su, Me acordé, Amelia. llevo su nombre también. Ahí está. Muy, muy lúdica, muy cariñosa. Y bueno, mi inclinación a jugar con los niños, mi amor por el juego parte a partir de ella. Tengo siempre recuerdo de jugar, de pasear, ¿no? Qué bueno. Incluso me la hacía creer, que a veces es un estímulo, ¿no? Porque yo hacía garabato y ella decía, qué lindo, escribiste mamá, Mirá. Escribiste papá, y yo me la creía. Y eso me estimuló Es una forma al de elevar la aprendizaje. autoestima del chico, está muy bien. Exacto. Me estimuló luego a escribir. Como toda abuela, ¿eh? Sí, Buena abuela que se sí, diga y tal. sí, muy compañera. Bueno, También. tuviste tus momentos complicados de salud y tuviste una familia que te cobijó, en todo sentido, me contabas. Así que siempre eso viene muy bien para seguir de pie y seguir en la lucha. Sí, mi mamá siempre me ha acompañado, bueno, en todo lo que es la crianza, por supuesto, pero muy valiosa su compañía cuando he tenido que atravesar varios problemas de salud. El aliento también de mi padre, de él heredé la identidad por el trabajo, ¿no? Que me gusta el trabajo. Mis sobrinos, digamos, sí, tenés una familia numerosa que te contiene. Sí, mis sobrinos siempre me enseñan algo, con interrogantes, Te digo algo, me hacen pensar. cada vez se aprende más de los chicos. Sí, Creo que aprenden mucho más. sí. Nosotros aprendemos de ellos que ellos de nosotros. Sí. Últimamente, por lo menos, a mí me está pasando. Muy Y muy seguido. Ahí hay una tía materna que también me ha acompañado mucho en la infancia y actualmente, Elba. Y bueno, ahí falta, no sé si en otra, mi esposo, que es un gran sostén, porque ahí está, ahí abajo, Está muy bien. con ¿Qué la hace él? familia. ¿Qué hace él? Él trabaja en un comercio, Ajá. tiene un comercio familiar. También es docente. También es docente. Y bueno, sin su sostén no podría haber seguido adelante, sobre todo en situaciones de amenaza, si uno no está apoyado por su familia, y específicamente si no hubiera estado sostenida por él, no me hubiera arriesgado mucho a nada. Y yo también imagino que con toda esa carga que de pronto vos debes sobrellevar y tiene que ver con la sensibilidad, con lo emotivo, con todo lo que has charlado y comentado, sería imposible. Sí. O sea, imposible. Sí. Fue un verdadero gusto, Perdón, y ahí Claudia. también Sí. te quería mencionar para Dale. mí dos personas significativas. Bueno, son todos, ¿no? Ahí están sobrinos, cuñados, pero hay dos cuñadas, Graciela y Marcela, de las cuales también he aprendido mucho, que ya partieron. Me habías comentado, sí. Que se comprometieron mucho por la infancia. Son de esas personas que trabajan de una manera anónima, pero ellas arriesgaron mucho también por trabajar a favor de los niños y de la comunidad. Dejaron sin impronta. Sí, sí, sí. Realmente son... Bueno, ojalá haya muchos más como ella y como vos para sostener un ámbito que es clave y el cual deberíamos proteger. Aquel eslogan, los niños primero, que con tanta verborragia política en un momento se instrumentó, a veces como que lo dejamos de lado y no nos tenemos en cuenta. Creo que es por lo primero que deberíamos trabajar, esforzarnos. Y que son los adultos del mañana Sí. y hoy, ¿no? Porque... Y que invariablemente, estoy convencido, van a cambiar todo nuestro mapa. Inclusive nos están abriendo la cabeza en muchos frentes. Los chicos hoy son tremendos en ese sentido, nos enseñan Sí. cada vez más cosas. Y también pelear, defender a nuestra niñez para que justamente no sea una sociedad alienada, una sociedad en la que predomine el trauma, porque esto no es gratis, el maltrato no es gratis, esto trae serios daños y en la vida adulta. Imagínate en la pandemia en la cual estamos viviendo, donde todas situaciones de maltrato y demás parece que se han exacerbado, porque bueno, la lógica lo indica también, de estar mucho más tiempo en la casa, encerrados entre cuatro paredes y a veces las situaciones virulentas han crecido hasta de manera desmedida, ni hablar de las violencias de género y demás.
Muchas gracias, Claudia, No, por todo y por la muchas forma tan gracias. clara y contundente de expresarte, porque nos sirve muchísimo para tomar estado real de lo que sucede, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos encontramos en la próxima edición de Líderes. Muchas gracias.